tipo de motor en el cual una mezcla de combustible-aire es quemada en una cámara de la cual se obtiene potencia es combustión interna. ¿Cuáles son los ciclos de un motor a reacción? Compresión, combustión y escape. Las válvulas se usan para dejar entrar la mezcla de aire-combustible, atraparlo mientras se oxidan y volver a abrirse para dejar salir los gases producto de la combustión. ¿Cuáles son las partes que conforman un motor a reacción? Difusor de admisión, compresor, difusor post-compresor, cámara de combustión, turbinas y tobera de escape. La máxima temperatura límite, permitida durante 5 minutos en una planta motopropulsora aeronáutica, se usa en ascenso. La mezcla rica se usa en despegues para obtener mayor potencia en una menor temperatura relativa. La hélice usa paso bajo en operaciones de despegue. Volando a cierta altura, la calibración más cierta de una mezcla será mezcla ajustada a la posición que produzca la mayor potencia RPM de acuerdo a la posición del acelerador. El empuje o tracción proporcionado por la hélice al avión se debe a la diferencia de presión que se origina entre el intrado y el extrado de la pala. Un sistema de ignición de baja tensión es reconocido por una bobina individual en cada cable de la bujía. Una alta temperatura ambiente del aeropuerto producirá baja potencia de despegue. El mecanismo para abrir y cerrar las válvulas está formado por árbol o plato de levas, taquetes, varillas de empuje, balancín, resortes de válvulas y excéntricas del árbol o plato de levas. Las válvulas son componentes mecánicos usados en motores recíprocos de 4 tiempos para dejar entrar la mezcla de aire y combustible, atraparla y dejar escapar los gases quemados. En un chequeo de presión de compresión, ¿cuál debe ser la máxima diferencia de presión entre el cilindro con mayor presión y el de menor presión? Máximo permitido entre el mayor y el menor deberá ser de 10%. La palanca de control de mezcla tiene como función controlar el paso de combustible al carburador. De los factores abajo mencionados, ¿cuál puede causar detonaciones en el motor? Alta presión del manifold. Para evitar detonaciones en el motor, se debe operar otros elementos como poner mezcla rica. El mecanismo para darle el paso variable a una hélice, o sea, paso bajo o paso alto gobernado, generalmente está ubicado en la cápsula delante de la hélice. Los instrumentos que usa el piloto para juzgar las condiciones de aceite del sistema desde la cabina son indicadores de presión y temperatura de aceite. El cigüeñal en una planta motopropulsora aeronáutica se usa para convertir el movimiento recíproco de los pistones en movimiento circular. En algunos motores, generalmente de gran cilindrada, la porción hueca del vástago de la válvula de escape está llena de un metal líquido para su enfriamiento. Diga cuál es: el sodio. En una mezcla rica, la porción de aire será menor que la pobre. Las hélices están instaladas, ambas respuestas son correctas. Si en el chequeo de magnetos no se nota pérdida de RPM, no se debe despegar. El sistema de ignición está formado por magnetos, arnés de ignición y bujías. Los pistones pueden ser fabricados de una aleación de aluminio. La bomba de aceite sirve para mover el aceite. La válvula de sobrepresión en un sistema de lubricación sirve para regular la presión de aceite a un valor que evite daños en el sistema en caso de fallas de la válvula reguladora de presión. La presencia de hielo en el carburador se puede identificar por la caída de la RPM. La puesta en marcha dificultosa puede ser causada por todas son correctas. Los ciclos de trabajo en un motor a reacción termodinámicamente se efectúan de acuerdo a cuál de los enunciados abajo descritos. Los 3 ciclos son adiabáticos. La pérdida de potencia en el ascenso es causada por todas o cualquiera de ellas produce el defecto de potencia especificada. Una alta temperatura de aceite es causada por cantidad suplida de aceite insuficiente. ¿Qué tipo de combustible puede ser sustituido para un avión si no existe el octanaje recomendado? Uno de mayor octanaje. El proceso mediante el cual una mezcla de combustible-aire es quemada en una cámara de la cual se puede obtener potencia mecánica directa a través de sus componentes mecánicos es un motor de combustión interna. Los motores a pistón en aviación son enfriados por agua, falso. Los círculos verdes en los tanques de combustible de avión indican que el motor funciona con querosina, falso. Los cauchos de la aeronave se llenan con helio, falso.
¿Qué es orden de encendido en un motor de 4 tiempos recíproco? Define el cilindro al cual corresponde la chispa eléctrica de la bujía para el encendido de la mezcla y comenzar la explosión. El funcionamiento correcto de los magnetos se comprobará inmediatamente después del encendido del motor. Falso. Los motores de inyección directa presentan problemas de hielo en el carburador. Falso. ¿Cuántas bujías tiene un motor Continental de 6 cilindros opuestos? 12 bujías. Si observamos uno o los cilindros de un motor de avión, observaremos generalmente que los álabes de enfriamiento en la cabeza son mayores que los ubicados en la base del mismo. ¿A qué se debe esta configuración? El calor producido en la cabeza de la cámara de combustión es mayor que el resto del cuerpo y requiere un área mayor de disipación de calor. La sobrealimentación de los motores a pistón es para aumentar la potencia del motor. En los motores de pistón para aviación, una franja verde en la base del cilindro indica que el cilindro es rectificado. El árbol de leva controla la velocidad, altura y tiempo en grados de apertura de las válvulas de admisión y escape. Para un motor recíproco de cárter seco, para el aceite de su lubricación, el mencionado cárter estará ubicado en el reservorio aparte del motor. La válvula termostática del radiador de aceite sirve para controlar la temperatura de aceite. En un motor a pistón de 6 cilindros opuestos, ¿cuál es la diferencia angular entre dos manivelas? 120 grados. El aceite SAE 50 de banda roja es un aceite sin aditivos. Eventualmente, los problemas de corrosión en las estructuras fueron resueltos en gran parte por el proceso de Glading. Cierto. ¿De qué tipo son las señales que se le llegan al FCU para el control de suministro de combustible al motor? Mecánicas, hidráulicas y neumáticas. ¿Qué tipo de aceite utilizan las turbinas? Aceite sintético. ¿Qué energía utilizan los gobernadores de las hélices en un turbopro para ser operadas? A y B son correctas. ¿Qué es N1? Etapa de compresores de baja presión. N2 se conoce como compresores de alta presión. El reversible. En las aeronaves equipadas con motores a reacción, la operación de reversible actúa por componentes aerodinámicos que invierten el flujo de escape. Los cauchos de las aeronaves se llenan con nitrógeno. ¿Qué energía producen los alternadores? Energía AC. ¿Qué utiliza el sistema de combustible de las turbinas en las cámaras de combustión? Inyectores. ¿Cómo se denomina el elemento que transforma la corriente directa en corriente alterna? Inverter. ¿De qué material están hechos los álabes del compresor de un motor a reacción de aleación de titanio? ¿Qué material se usa en la fabricación de las cámaras de combustión? Acero inoxidable. En motores a reacción, ¿cuál es la función de los extractores? Dirigir el flujo de aire haciéndolo menos turbulento y por consecuencia más homogéneo. Los trenes de aterrizaje, con respecto a su arreglo en las aeronaves, son convencional y triciclo. Las costillas es un elemento estructural básico de el ala. El empenaje lo componen planos fijos de cola, elevadores y el timón direccional. La fuente normal de corriente en un avión en vuelo es el alternador. La energía que se inyecta a la corriente de aire en la turbina debido a la combustión se utiliza para producir empuje. Las baterías generan corriente DC por electrólisis. El circuito breaker, interruptor automático, es un dispositivo de protección por cortocircuito en el sistema eléctrico. Cierto. El sistema que se encarga de producir la succión necesaria para que los instrumentos giroscópicos operen se denomina sistema de vacío. La distancia que hay entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior del pistón es recorrido o carrera. La mezcla estequiométrica es 1:15. Son superficies de vuelo secundarias, spoiler, flat y compensadores. Al poner o operar el sistema de calefacción del carburador, para verificar su operación ocurre que disminuyen las RPMs. Cuando se perfila una hélice en ángulo medio es una estación específica en la pala de la hélice. Una estación específica de la pala de la hélice. El sistema de calefacción del carburador se pone en funcionamiento para evitar la formación de hielo. La formación de hielo en el carburador se evidenciará por pérdida de potencia. En la carrera de admisión, el pistón se desplazará hacia PMI y válvula admisión abierta.
La hélice de velocidad constante automáticamente cambia el ángulo de la pala para mantener las RPM constantes en el motor, ¿cierto? La mezcla aire-combustible, al incrementar la altitud desde el punto de vista operativo, se debe empobrecer. Se denomina N2A, RPM del compresor de alta presión. El diámetro de la tobera de salida de un motor a reacción disminuye progresivamente para incrementar la velocidad de los gases de escape. Un arranque caliente es reconocido por el flujo de combustible excesivo y rápido incremento del EGT. A medida que el avión quema combustible, va haciéndose más liviano. Es normal reducir el empuje para mantener la velocidad constante. Un arranque colgado está caracterizado por las RPM no alcanzan las mínimas necesarias para el funcionamiento del motor. La hélice que el piloto puede controlar a voluntad desde la cabina se llama hélice de paso variable. Flujo axial significa el aire que penetra al motor sigue una dirección paralela al eje del motor. Se denomina EGTA, la temperatura de los gases de escape. El aire para el sistema neumático de operación de presurización y aire acondicionado en vuelo proviene de el compresor del motor. El cowl flap se usa para controlar la temperatura del motor. En los motores a pistón de aviación, normalmente su enfriamiento es por aire y aceite de lubricación interna. Para reducir la temperatura en la cabeza de los cilindros, se puede emplear, todas las anteriores son verdaderas. La mayoría de los motores de aviación a pistón mantienen un sistema de doble ignición que consta primariamente de los magnetos. Las ventajas de un sistema de doble encendido son: la respuesta A y B son verdaderas. Los tanques de combustible suelen contaminarse con agua. Se recomienda A y B son verdaderas. Cuando se va a suministrar combustible a un avión, el uso de una guaya que interconecta la bomba con el avión y a tierra es con la finalidad de dar igualdad de carga eléctrica estática entre la bomba y el avión. Los aceites usados en la aviación son mineral y sintético. Los instrumentos más importantes del motor son todas las anteriores. Los magnetos generarán corriente AC. ¿Quién alimenta a las bujías? Los magnetos. ¿Qué color tiene la gasolina AB Gas 100-130? Verde. La mezcla perfecta de combustible es 1:13, es decir, 13 partes de gasolina y una parte de aire. Falso. El pistón de un motor recíproco es un elemento de transformación de energía calorífica en mecánica. Cierto. Los círculos verdes de los tanques de combustible de aviación indican que el motor funciona con querosina. Falso. Cada magneto proporciona encendido a una sola bujía por cilindro. Cierto. Los motores de inyección directa presentan problemas de hielo en el carburador. Falso. La función principal de las hélices es transformar el movimiento giratorio del motor en empuje. Cierto. Las bielas con el uso tienen efecto de compresión, se hace más corta. Cuando sube la temperatura del aceite de motor, la presión de aceite baja. La biela en un motor a pistón es un elemento de transformación de movimiento alternativo del pistón en circular del cigüeñal. ¿Cuáles son las partes principales de un cilindro? Cabeza y barril. ¿Qué define el concepto torque o par motor? El momento producido en el cigüeñal medido en un ángulo de 90 grados. Los metales más ferrosos utilizados en aviación son aluminio, titanio, cobre y magnesio. Cierto. Los fuselajes están clasificados en 3 tipos principales: semimonocoque, monocoque y truss. Las estaciones del ala se miden desde la raíz de la misma. Falso. ¿Cómo se denomina el sistema encargado de regular la inyección del combustible en motores a reacción y en turbopro? FCU. ¿Qué tipo de energía utilizan los trenes de aterrizaje para ser operados? Todas las anteriores. Señale la afirmación correcta. La etapa de la turbina de alta presión hace mover a N2. El ciclo de motores a reacción se conoce bajo el nombre de ciclo de Brayton. Los turborreactores, para optimizar la entrada de aire al compresor, generalmente se les ubica formando un ángulo de incidencia. Cierto.
¿Cuáles son las partes en las que se divide el fuselaje? Sección de nariz, cabina de piloto, cabina de pasajeros, sección de carga y sección de empenaje. ¿Se deben drenar los tanques de combustible solamente en el primer vuelo del día? Falso. En el sistema hidráulico se utiliza para mover equipos que requieren la aplicación de una fuerza durante un periodo muy largo. Falso. ¿Todos los aviones vienen equipados con sistemas de antihielo y deshielo completos? Falso. ¿El tipo de aceite que se usa en los motores recíprocos de aviación es de origen mineral? Cierto. De acuerdo al flujo, ¿en cuántas clases se dividen los motores a turbina? Axiales y centrífugas. La función principal de la hélice es transformar el movimiento del motor en tracción por diferencia de presión entre el extrado y el intrado de la pala. Cierto. La principal causa de contaminación de combustible son ciertos tipos de bacterias. Cierto. La función principal de las válvulas selectoras de combustible es únicamente mantener balanceados los tanques. Falso. Los mecanismos artificiales para el enfriamiento de aceite son descender sin aumentar la potencia y enriqueciendo la mezcla. Cierto. Los magnetos en un motor a pistón son para energizar las bujías. El pistón transmite la fuerza al cigüeñal mediante la biela. La válvula de admisión se cierra cuando el pistón llega al punto muerto inferior. La válvula de admisión y expulsión se abre cada 2 revoluciones del cigüeñal. La ventana de Boltzmann se encuentra en el altímetro. Una mezcla sumamente pobre ocasionará detonaciones y recalentamiento. Los 3 instrumentos más importantes en el sistema pitot estático son velocímetro, indicador de velocidad vertical y altímetro. La hélice de paso variable es una hélice de paso o ángulo variable, controlable a través de un gobernador. Las superficies móviles que dan control al avión son timón direccional, elevadores y alerones. El tacómetro, en un motor con hélice de paso variable, permite reconocer el número de revoluciones por minuto de el cigüeñal. El indicador de presión de admisión permite conocer la presión de la admisión de combustible-aire en los cilindros. En un motor con hélice de paso variable, se debe aumentar la potencia de la siguiente forma. Primero presión de admisión y después RPM. Una familia de instrumentos está basada en la medición de presión y la otra se fundamenta en propiedades giroscópicas. Los instrumentos de medición de presión constan de tomas dinámicas, tubo pitot y tomas estáticas. Los tiempos de un motor recíproco o alternativo son admisión, compresión, expansión y escape. En los motores de aviación de turborreacción se utiliza el ciclo de Brayton. En un motor de carburador, la mezcla aire-combustible se produce en el carburador. La formación de hielo en el carburador es más probable con temperatura exterior entre -7 grados y 21 grados y humedad visible. ¿Qué indicaciones tendré en la cabina al mando al formarse hielo en el carburador, disminución de las RPMs y operación irregular del motor? La gasolina de 100 a 103 octanos es de color identificativo verde. La energía eléctrica que alimentan las bujías se genera en los magnetos. Los magnetos reciben energía eléctrica de la batería. Falso. Al incrementar la potencia en un motor dotado de hélices de paso fijo, el paso de las palas de las hélices permanece igual. En un motor opuesto, la velocidad de giro del árbol de leva es la mitad de la velocidad de giro del cigüeñal. En la mayoría de aviones de motor de pistón, la energía eléctrica para los equipos y el sistema eléctrico proviene de la batería. Falso. De los enunciados abajo descrito, ¿cuál corresponde a la definición de torque o par motor en una planta de poder de 4 tiempos? El momento medido en ángulo de 90 grados. Se dice que una hélice es de paso variable cuando es posible cambiar su ángulo de ataque durante el vuelo. ¿Qué acción debe tomar el piloto si después de arrancar el motor no hay indicaciones de presión de aceite? Apagar el motor inmediatamente dentro de 30 segundos. La finalidad de un turbocargador es aumentar la potencia del motor.
La marcha mínima inestable puede ser causada mecánicamente por compresión desigual en los cilindros. La baja presión de aceite puede ser causada por sucio o partículas metálicas en las válvulas reguladoras de presión. En un motor de combustión interna cuyo aceite lubricante es enfriado por la corriente aerodinámica, es un sistema de intercambio de calor aceite-aire. Después de encender un motor recíproco de 4 tiempos, ¿cuánto tiempo debo esperar aproximadamente para tener la lectura de presión de aceite mínima? 30 segundos. ¿En qué momento la energía cinética se convierte en energía mecánica en un motor de combustión interna? En la carrera de explosión. Los booster pump, bombas eléctricas sumergidas en los tanques, su funcionamiento básico es mantener un flujo constante cuando la atmósfera es menos densa para el encendido o reencendido y operaciones de despegue. Si el sistema de encendido de motores de combustión interna de aviación tiene 2 bujías por cada cilindro, estos se utilizan para asegurar que la chispa se produzca con mayor probabilidad en el cilindro. La función del carburador es dosificar el combustible en función de la masa de aire que fluye por su venturi, en proporción directa a la densidad o peso del aire. El sistema de encendido de motor de aviación tiene 2 magnetos y doble bujía por cilindro. Operando con una mezcla de aire-combustible muy pobre y con exceso de potencia, esto producirá baja presión de aceite y alta temperatura en la cabeza de los cilindros. ¿Qué cambios ocurren en la mezcla de aire-combustible cuando se utiliza el calentador del carburador? La mezcla aire-combustible se vuelve más pobre. ¿Cuáles son los tipos de lubricantes más usados en la aviación? Aceite mineral y aceite sintético. En la aviación, ¿qué tipo de baterías se usa normalmente? De plomo ácido y níquel-cadmium. Una caída oscilante del RPM es indicativo de cables o bujía defectuoso. La admisión, la compresión, la explosión y el escape están asociados a motores de combustión interna, ciclo de Otto. ¿Cuáles son los componentes que conforman una turbina? Difusor de admisión, turbocompresor, difusor postcompresor, cámara de combustión, turbina, tobera de escape. Diga, ¿cuál de las funciones expuestas a continuación son efectuadas por el difusor? Desacelerar la corriente aerodinámica para aumentar la presión. La expansión de los gases de escape desde el punto de vista termodinámico es adiabático. ¿Qué son? Combustibles hipergólicos. Combustibles que al combinarse con el carburante producen inmediata combustión. En aviación comercial, ¿son utilizados combustibles sólidos? Falso. ¿Qué podría aumentar la presión de un sistema hidráulico en el cual aumenta la presión? Obstrucción del flujo de líquido.